Teoría de grupos. Vemos un poquito lo que es teoría de grupos. Lo que es un grupo básicamente es algo que espero que conozcan la mayoría, lo que es una definición de grupo. Son 4 propiedades básicas lo que es un grupo. Cada vez que queramos probar que un conjunto de transformaciones forma un grupo, vamos a hacer lo siguiente. Hay una primera que es como, aparenta ser trivial, pero no lo es, que es la clausura, que básicamente nos dice que si tenemos 2 elementos de algún conjunto, ¿sí? Vamos a llamarle, voy a definir un grupo G y su operación de multiplicación, o su ley de multiplicación. G es el conjunto y tengo 2 elementos del conjunto. Los voy a operar. Para eso defino una operación, ¿sí? Opero y ese elemento debe pertenecer también al conjunto. Entonces esa es la clausura. Como les digo, probar esta propiedad de aquí es relativamente sencillo. El elemento que nos interesa a nosotros muchas veces es el elemento de identidad, ¿sí? O el elemento neutro. Entonces una segunda propiedad de los grupos es que existe un elemento de identidad o un elemento neutro. En lo que es el elemento de identidad, vamos a plantear su existencia. Existe un elemento, le voy a poner en minúscula, por ejemplo, que pertenece al conjunto. O sea, existe un elemento que lo voy a etiquetar de esta forma, pero que pertenece al conjunto y tiene una propiedad tal que, ¿sí? Si yo lo opero con algún elemento del grupo, esto es igual a que lo que opere el elemento luego con este elemento E. Y esto nos produce el mismo elemento, donde esto lo estamos definiendo para todo elemento G que pertenezca al conjunto. Para cualquier elemento del conjunto debe existir un elemento tal que tenga esta propiedad de aquí. Y esto es lo que me define precisamente un elemento de identidad. Luego vamos a tener que ver que existe el elemento inverso, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que exista un elemento inverso? Bueno, para todo elemento del conjunto debe existir un elemento que lo vamos a denotar así, como G inverso, también que pertenezca al propio conjunto, tal que G operado con ese elemento debe ser igual a G' inverso de G, y esto debe ser el elemento de identidad. Por eso es preciso primero entender o encontrar el elemento de identidad y luego encontramos el elemento inverso. La cuarta propiedad es la asociativa. Esta muchas veces también es sencillo de probar. Y en la asociativa tenemos, por ejemplo, G opera con H y opera con K. Esto debe ser igual que G opera con H que opera con K primero, ¿no? Esto es para cualquier elemento G, H, K que pertenezca al conjunto. Esto es, cualquier persona que les haya enseñado teoría de grupos como base les ha tenido que hablar de esas 4 propiedades. Esto es lo más sencillo que hay. Ahora van a ver algunos conceptos que surgen a partir de aquí, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando, bueno, pueden darse cuenta que yo no he definido en ningún momento la propiedad conmutativa? Y eso es porque los grupos en general no son conmutativos, ¿sí? En general. Y por acá podemos colocar, si se define la conmutatividad, exacto, grupo abeliano. Si se define la conmutatividad, entonces tenemos lo que se conoce como un grupo abeliano, precisamente. Un grupo abeliano muy utilizado en física es el grupo 1, por ejemplo, que está dado por la forma compleja de las transformaciones de ese tipo. En la versión de grupos continuos, claro. En grupos finitos tendríamos a los grupos cíclicos, por ejemplo. Tengo un elemento, bien, identidad, y tengo un elemento del grupo. Esto, por ejemplo, constituye mi grupo cíclico Z2. ¿Sí? Este de aquí es un grupo abeliano, por ejemplo. ¿Sí? Es el grupo más sencillo que puedo tener. En realidad, el trivial es el más sencillo de todos los grupos que pueden existir.
El siguiente que se puede construir, más sencillo, es este grupo de acá, que se denota de esta manera, que es el grupo cíclico Z2. ¿Sí? Es un grupo discreto, ¿sí? Y también abeliano porque se satisface la conmutatividad. Si E opera con G, G opera con E, ¿por qué? Porque es la identidad y por lo tanto te da el mismo elemento. Satisface la conmutatividad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ese es un grupo abeliano. ¿Cómo lo utilizamos en física? De repente se preguntan, ¿para qué me enseñan esto? Existe una propiedad que se llama paridad, por ejemplo, y la paridad lo que hace es actuar como si fuese un espejo con las coordenadas. Si yo tengo unas coordenadas de ese tipo, lo que va a hacer es simplemente cambiar la dirección de la parte espacial de las coordenadas, de esa manera. Si este operador de paridad está actuando obviamente sobre R3. ¿Qué pasa cuando actúa sobre el espacio-tiempo? Imagínense que tengamos una paridad, pero ahora actúa sobre un espacio-tiempo, sobre las coordenadas x0, x. La regla nos dice que esto debe actuar solamente sobre las coordenadas espaciales, así que el producto de hacer esa operación simplemente debe ser esta. ¿Sí? Esa es paridad sobre vectores en un espacio de 4 dimensiones. ¿Cómo lo veríamos en mecánica cuántica, por ejemplo, en la paridad? Bien, la paridad, nosotros sabemos que se puede etiquetar a los, en este caso sería el ket, de esta manera. Ahí está nuestro vector de estado. Y esto de aquí nos debería dar un objeto más o menos de ese tipo. Ahí está. Y este ahora se transforma en lo que se conoce como el valor propio del operador. En mecánica cuántica se ve como un operador que actúa sobre un vector de estado y esto de acá vendría a ser el valor propio. Entonces, como pueden ver, la paridad es una sola, solamente que se representa de diversas formas según el espacio sobre el cual actúe. Si acá actúa sobre un espacio R3, tendrá una forma específica. Me podrían más o menos decir cuál es la forma específica que tendrá aquí. Esto tiene que corresponder evidentemente a una matriz de identidad. ¿Sí? Este P en 3 dimensiones se tiene que ver de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando sobre vectores y un vector se puede ver así. ¿Sí? Por eso tiene que ser de esa forma. ¿Cómo es este operador de paridad en 4 dimensiones? Este operador de paridad en 4 dimensiones tendrá que tener necesariamente esta forma. ¿Y cómo es un operador de paridad? Aquí. Bueno, aquí lo dejaría simplemente como un operador lineal, ¿sí? Que tiene un valor propio negativo. Bien, es fácil ver aquí, por ejemplo, que p cuadrado es igual a la identidad. Acá también es sencillo de probar que p cuadrado es la identidad, pero esta identidad es una identidad de una matriz de 3×3. Aquí tengo una identidad de una matriz de 4×4. Y aquí simplemente tengo un operador lineal como tal, ¿sí? Cuyo valor propio es negativo. Bien. No se deben confundir esta simbología con el operador de momento, ¿sí? Normalmente se puede hacer así mejor. Se deben confundir con el operador de momento. Bien. Entonces, ese es un caso donde se ha utilizado la idea de grupo abeliano, por ejemplo, ¿no? Como la paridad entonces se puede ver como un grupo cíclico, nos ponemos aquí la identidad, esta P de paridad, y esto constituye el grupo cíclico Z2, que esto lo vamos a utilizar más adelante. Bien, entonces esto de acá deben recordarlo. Bien. ¿Qué otra cosa sabemos de los grupos? Bueno, según su número de elementos va a haber grupos finitos o infinitos, ¿no? Existen los grupos finitos, como también los grupos infinitos según el número de elementos que tengan, ¿no? Bien. Bueno, no sé si también para completar las cosas, al número de elementos en un grupo finito se suele denominar orden del grupo, ¿sí? Esto es igual al orden del grupo. Bien. Y así. Bueno, ya les he ido dando ejemplos de algunos grupos, ¿bien?
Y ahora sí, me voy a permitir pasar directamente a los grupos que nos interesan, que son los grupos continuos. De base necesitamos los grupos continuos. Bien. La definición de un grupo continuo no es tan complicada, ¿sí? Básicamente un elemento del grupo, ¿sí? Tiene dependencia ahora de algún conjunto de parámetros como tal, que no está, bueno, no voy a poner el número como tal, voy a dejarlo como dependiente de n parámetros y lo voy a poner con esa nomenclatura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que un grupo continuo no es nada más que el grupo, como está aquí definido, con estas 4 propiedades, ¿sí? Pero, además, voy a poner acá las propiedades del grupo. Entonces, a las propiedades del grupo le vamos a sumar que a cada elemento del grupo lo podemos caracterizar de esa forma. Y eso para nosotros va a constituir un grupo continuo. Para que se entienda esto, siempre pónganse un ejemplo y pónganse el ejemplo más sencillo que pueden tener. A mí se me ocurre que el ejemplo más sencillo para explicar esto es, otra vez, el grupo de rotación, que es algo muy visual, ¿sí? Este es el grupo de rotación, un elemento del grupo de rotación, perdón. Bien. Este valor de teta, para nosotros, ahora toma el término de este ángulo, que simplemente era eso. Ahora le vamos a llamar un parámetro, ¿sí? Esto se le llama parámetro. Bien. En este caso específico del grupo SO2, ¿sí? Solamente posee un solo parámetro. Si extendemos a 3 dimensiones, entenderán que los parámetros deben aumentar. Los grados de libertad aumentan, por lo tanto los parámetros. Bien, entonces aquí se puede ver más o menos eso que le digo. ¿Y por qué se habla de cada elemento de grupo? Porque este teta pertenece a un rango, ¿no? Desde 0 a 2pi. Eso significa que en todo este rango de valores, que es continuo, existen prácticamente un infinito número de elementos. Cada uno para cada valor de ángulo. Por eso que en grupos continuos no se habla de número de elementos, porque evidentemente serían infinitos. Y más bien se prefiere hablar en términos de parámetros. Es algo más característico de un grupo continuo. Ya no se habla del número de elementos, sino que en grupos continuos hablamos de parámetros. Eso tiene que quedar claro. Entonces, de aquí en adelante, el término parámetro, ya más o menos se tienen una idea a qué se refiere. Bien. Bien. Voy siguiendo un poquito más y vamos a hablar de los llamados grupos clásicos, o también llamados grupos lineales, que también es importante conocer un poquito, que son básicamente los que más vamos a utilizar en física. Bien. Voy a colocar por acá esta notación, la he prestado de los matemáticos. Por acá también voy a poner algo parecido. Bien. Por acá voy a poner otro grupo que es especial. Y finalmente, los grupos que muchas veces nos importan, aquí están. Algo parecido sucede aquí. Y ahora les explico la notación. Y ahora construimos este de aquí. Bien, esto solamente es un diagrama, no se deben asustar. No estoy haciendo nada extraño. Ya está. Los grupos como tal, las matrices forman un grupo como tal. Pueden verificar que matrices cuadradas, obviamente matrices de n por n, porque para que puedan tener inversa, ¿sí? Constituyen un grupo. Si ustedes multiplican dos matrices de no sé, de un rango de n por n, por ejemplo, lo que les salga como producto va a ser también una matriz.
Si tenemos un elemento de identidad en las matrices, es muy fácil de entender que es la matriz identidad. Entonces existe obviamente este elemento. El elemento inverso también son invertibles siempre y cuando las cuadradas son invertibles, ¿cierto? La asociatividad también es sencilla de probar en las matrices. Entonces, efectivamente, las matrices forman un grupo y existen grupos de matrices especiales según si los elementos de sus componentes son reales o si son complejos, ¿sí? Lo más general en matrices son estos dos de aquí. La palabra G proviene de general, la palabra L de lineal, por eso es que estamos estudiando estos lineales. Este N es el orden de la matriz. Y esto es, los reales significan, son los elementos de la matriz. Son la naturaleza de los elementos de la matriz. Entonces tenemos el grupo general lineal de matrices de n por n con entradas reales. Así es como le llamamos a ese grupo. Aquí también algo parecido podemos hacer, ya entendimos la notación, entonces leemos. Este es el grupo de matrices general, significa todas, lineal, por la forma en que se multiplica, de orden de n por n, ¿sí? Con entradas complejas. Eso es lo más general que hay en matrices. Ahora vamos a particularizar. Por aquí voy a suponer que a este conjunto de matrices que es con entradas reales, ¿sí? A todas las matrices con entradas reales, nosotros les vamos a poner determinante 1. Cuando hablemos que el determinante de algún conjunto de matrices es 1, inmediatamente va a surgir la palabra especial. Eso es cuestión solamente de nomenclatura. Cuando vean que un conjunto de matrices posee determinante 1, a eso se le conoce como especial. ¿Bien? Otra vez, L es por lineal, L es el orden de la matriz, n por n, y las entradas reales. ¿Bien? Y por acá existe otro gran conjunto de matrices, que son las llamadas ortogonales. ¿Se hacen una idea por qué son ortogonales? Bueno, evidentemente tendrá que ser porque se debe cumplir una propiedad como esta. ¿Sí? Esta es la propiedad de ortogonalidad, que ustedes lo han visto de 1000 caras, con 1000 formas, pero es básicamente esta de acá. Y esa es la propiedad de ortogonalidad. Bien. Aparte de esto, nosotros podemos unir estas dos características, que tenga determinante 1 y que sea ortogonal. Cuando unimos estas dos características, llegamos a un conjunto especial de matrices que se llamará especial ortogonal. Estas matrices especiales ortogonales es precisamente la que venía aquí con el ejemplo. Un elemento de ellos es este de aquí, que les había puesto en el ejemplo. ¿Sí? Bien. Cada uno de estos conjuntos de matrices poseen alguna propiedad especial. ¿Sí? Por ejemplo, estas matrices de acá, voy a colocarlo aquí, las especiales lineales conservan el volumen. Y la idea de que conserven el volumen precisamente está porque cuando hacemos una transformación de coordenadas de un sistema X a unas coordenadas primadas, estas coordenadas primadas ya son las coordenadas que se han transformado por algún elemento de este grupo. Y entenderán que cuando nosotros el diferencial de volumen en la dimensión que estemos trabajando, ¿sí? Para pasarlo a un volumen primado, siempre aparece el jacobiano. Como el determinante de estas matrices es 1, normalmente este jacobiano, que es el determinante ¿sí? El determinante del jacobiano, también termina siendo 1. Y por lo tanto el volumen se conserva. Las ortogonales, por su lado, lo que conservan es más bien otra estructura que es muy importante para nosotros, que es la del producto escalar. ¿Sí?
Aquí yo podría decir que estas matrices de aquí conservan el producto escalar. ¿Cómo define un producto escalar? ¿Sí? Esta es la idea de cómo de repente definimos un producto escalar, o por qué se dice que conservan un producto escalar. No son las no son las matrices que conservan el sí, o sea, yo no voy a hablar de un producto escalar con las matrices, sino sobre el espacio sobre el que actúa. Que tengo que hablar más. Por acá tengo, por ejemplo, una matriz. ¿Qué significa esto? Significa una matriz de 2 por 2, es ortogonal y tiene entrada real. Si esto es lo que se divide en forma matemática, diría, son matrices que pertenecen en el espacio alrededor de los son matrices de 2 por 2, acá está la entrada real, tal que son ortogonales, o sea, se cumple esta propiedad. Bien, bien. Esto es lo que yo digo. Estos objetos, estas matrices van a actuar ¿no? Estos objetos de aquí van a actuar sobre, como son matrices de 2, la única posibilidad es que actúen sobre los vectores. Entonces, estos vectores los voy a llamar de tal forma. Bien, bien. En este espacio vectorial donde pertenecen esos objetos, en esta parte de 2, bien. Y voy a definir un producto escalar. Por acá definamos un producto escalar. Vamos a definir esto de acá. Voy a poner también otro elemento y, va a aparecer en el juego, que parezca que pertenece a R2. Y vamos a definir acá un producto escalar. ¿Cómo lo definimos? Bueno, si tomamos en cuenta la notación de vectores, que un vector X se puede definir de esta manera, y un vector Y se define de esta manera, como vectores columna, entonces el producto escalar es fácilmente expresable a través de estos términos. ¿Sí? Eso lo han visto quizás un montón de veces, lo conocen. Bien, cuando yo digo que se conserva el producto escalar, a lo que me refiero es lo siguiente. Este producto escalar yo lo voy a transformar y esto va a quedar transformado de esta manera. Bien. Bajo transformación de elementos del grupo ortogonal. Ahí de repente ya no es tan sencillo de ver. Pero podemos entender lo siguiente. ¿Qué ha sucedido aquí? Nosotros lo que hemos hecho es que x' para nosotros es simplemente o un elemento del grupo ortogonal que le hemos multiplicado matricialmente por x. Bien. ¿Qué ha sucedido con y'? Lo mismo. Hemos tomado una matriz y le hemos multiplicado por y. Bien, por lo tanto, esta expresión de acá nos ha quedado de esta forma. Esto es básicamente O de X multiplicado escalarmente por O de Y, según la regla que hemos definido aquí del producto escalar. Esto es igual a X transpuesta o transpuesta, ¿sí?, por OY. Bien, y esto es igual a X transpuesta o transpuesta de O por Y. Como estos elementos son ortogonales, por lo tanto, esto de acá es la identidad y esto fácilmente se puede ver que es el producto escalar de X por Y. Entonces lo que decimos ahora es que las transformaciones ortogonales conservan el producto escalar. Bien, por eso lo estaba colocando aquí. Bien, cada vez que existe alguna conservación van a tener que hacer operaciones similares a esta. Bien. Y obviamente ya no tengo que hablar nada de las especiales ortogonales, ya saben que las especiales ortogonales conservan el volumen y conservan el producto escalar. Bien. Por el otro lado, también tenemos importantes grupos de matrices que tienen entradas ahora complejas, ¿sí? Y precisamente las que son especiales son estas de aquí, tienen determinante 1. Bien. Como tienen determinante 1, van a seguir conservando el volumen, también conservan volumen. Bien. Y van a aparecer de repente un nuevo grupo de matrices por este lado.
Estas matrices se le llaman matrices unitarias. Estas son las unitarias. ¿Por qué son unitarias? Porque satisfacen la condición de unitariedad. Y la condición de unitariedad es esta de acá. ¿Sí? U transpuesta conjugada por la matriz es igual a una matriz de identidad. Este U transpuesta conjugada es como U transpuesta bien, la conjugada y la transpuesta. También hay que decir que esta transpuesta conjugada es igual a la inversa, ¿sí? Por propiedad de grupo. U pertenece al grupo, así que debe esta propiedad, para que este sea el elemento de identidad, esto tiene que ser la inversa. ¿Sí? También es sencillo de ver eso, ¿no? Esto es la inversa. Bien. La pregunta es, ¿qué preservará? ¿Qué preserva las matrices unitarias? Porque si son importantes en física es precisamente por esto, ¿no? Preservan algo equivalente al producto escalar, básicamente. También conservan el equivalente al producto escalar, ¿sí? Pero definido en un espacio complejo. Y noten que la mecánica cuántica se desarrolla precisamente sobre un espacio complejo, así que estas son las matrices más importantes para nosotros en física. Toda la mecánica cuántica trató de ver elementos que pertenecían a estos grupos, ¿no? Los grupos unitarios. De repente no con esos términos, no les dijeron esos términos, pero sí, precisamente lo que teníamos aquí era esto de aquí. Por el otro lado, en mecánica clásica, teníamos matrices de este tipo, ortogonales. En los reales, entonces, teníamos esto, ¿no? En los complejos, ¿cómo se define un producto escalar? Voy a copiar esto de acá, porque es parecido. La notación que se usa normalmente no es esta en mecánica cuántica, pero luego voy a ver el equivalente. Si defino un producto escalar sobre un espacio complejo, normalmente el primer elemento también va a ser el producto escalar como la transpuesta, pero adicionalmente va a venir por acá la conjugada, ¿sí? Y se va a tener que definir de esta forma. Transpuesta de la conjugada por este elemento de aquí. En mecánica cuántica, lo que más bien tenemos en una notación es esto de aquí, ¿sí? Que en la notación de Dirac queda de esta forma, ¿sí? Pero no es nada más que multiplicar de esta forma. El complejo de esto, la transpuesta ¿sí? Conjugada por el elemento vector de este. Y las acciones, bueno, si le aplico una transformación unitaria, sería de esta forma. Bien. Y por definición, entonces esto sería X transpuesta y la conjugada por U transpuesta conjugada. Y esto por U y por Y. Y obviamente que esto de acá es la identidad nuevamente. Y lo que queda es el producto escalar de X por Y. Así que no hay nada nuevo casi en un espacio complejo, ¿no? Solamente la aparición de este conjugado de acá, en el elemento de la izquierda. Y esas son las reglas.